Y eso es lo que aprendes con el yoga, a tomar distancia con tus altos y bajos de tus emociones, pero en vez de estar involucrado en la emoción, estás viéndote a ti subiendo, bajando, pero no te involucras. Hola a todos y todas, qué gusto verlos. Ya estamos aquí otra vez con nuestro nuevo podcast de la temporada Yeharito y sus amigos. Y justamente hoy soy Yehari Singh, maestro de yoga, y estoy aquí con otra maestra que se llama Narayana Narayana Nand. Nand, sí, ¿verdad? Y vamos a tener una plática muy interesante porque es maestra, se formó recientemente, por eso tiene muchas preguntas y cree ella que nada más tiene ahorita preguntas, pero yo le digo, yo tengo 40 años de enseñar y sigo teniendo un chorro de preguntas. Así que no te preocupes por tener preguntas, lo esencial es hacer las preguntas, no siempre tener la respuesta. Entonces, te invito, Narayananand, a que me hagas todas las preguntas, pero también que tengas respuesta a todo lo que te estoy diciendo. Es una conversación y queremos que todo el mundo pueda estar atento a las conversaciones, a los temas, a las preguntas. Y si no las sabemos, pues decir que no lo sabemos y seguir así fluyendo a través de ese Gracias, momento. querido maestro. Gracias, gracias De nada, por nada. su espacio y por estar aquí. Y Yoga Somos Todos es algo que me enorgullece mucho ser parte de él. Haberme formado en Yoga Somos Todos me enorgullece y estoy muy contenta. Y saber que tú eres una funcionaria de gobierno y sabemos que en el gobierno a veces son un poco, bueno, no vamos a hablar mal, ¿verdad? Pero son un poco cuadraditos en Un su poquito, manera maestro. y tú encontraste en el yoga y a través de yoga somos todos la capacidad de balancear un poco esa vida de funcionaria en el gobierno, etcétera. Me ha ayudado mucho, mucho, sin duda me ha ayudado mucho. Hay gente que se acercaba, yo me acuerdo mucho cuando empezamos a hacer la formación de mi generación, ¿Formación que de qué? formación como instructora de Kundalini Yoga. Entonces hice el nivel 1 de formación. Entonces, en esa formación que hice con ustedes, de pronto había gente que se acercaba a mi oficina y me decía, a mí me gusta estar aquí porque se siente como una paz, se siente como una tranquilidad. Y bueno, pues yo decía como, ¿por qué no? No estoy haciendo pues nada nuevo, pero sí No recuerdo eres bruja, mucho, no eres sí bruja. soy, pero eso aparte. Un poco lo que me decían es que se sentía como mucha paz, pero yo recuerdo mucho que cuando empezamos la formación o incluso en la Quinta Colorada que yo empecé a tomar clases con usted los domingos, nos decía, la gente se va a dar cuenta, van a empezar a sentir algo pasa, algo te transforma. Entonces yo desde ahí tenía mucha inquietud, estaba Kirat Nam, que también siento que es mi maestra. Entonces desde ahí yo tenía inquietud de hacer la formación de nivel 1. Decía, bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo se hace? Quiero ir más Ya profundo. quitamos eso del nivel uno porque se nos hace que no hay niveles en la espiritualidad, pero digamos son los Bueno, la principios formación de básicos instructores. de iniciarse en profundizarse en las enseñanzas. Esos principios básicos a mí me llevaron, sí, a llevar la carrera que tengo, porque tengo desde el 2019 en la administración pública como servidor público. Pobre de ti. No, esto, la verdad también Pero he hace tenido cosas buenas mucho, también, ¿no? mucho bueno y he podido tener
pues este acercamiento que ahora tengo con el yoga, pues me lo ha permitido mi trabajo, ¿no? No me he tenido que preocupar del todo, porque una vez que yo terminé con la escuela de mi hija de pagar, 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 dije, ahora voy yo y empecé a formarme Y a pagar, pagar, y a pagar. pagar, pagar, pagar para formarme. Pero eso ha traído muchos beneficios. Y cuando yo escucho que Kundalini empezamos a entonarnos, empezamos a estar aquí y ahora y empezamos a preguntarnos, o empiezo a preguntarme, ¿qué es estar presente, maestro? ¿Qué es estar presente? Estar presente es justamente, es una muy excelente pregunta. Generalmente cuando contestas que es una excelente pregunta es que no sabes qué vas a contestar y te da el tiempo de pensar la respuesta, pero no es el caso. La presencia se va justamente, lo acabas de describir, la gente que llegaba a tu oficina y sentía algo que se debía a tu presencia, no a tu ego, no a tu preparación en sí, pero a tu preparación de tu práctica. Y cuando tú tienes una práctica regular, cuando tú tienes una relación contigo misma en una cierta técnica, como el Kundalini Yoga, te da una cierta preesencia, ¿no? Estás, porque cuando tú tienes práctica, tienes una respiración diferente, tienes una manera de enfrentar las cosas de manera diferente, te vuelves mucho menos impulsivo o impulsiva, y eso la gente, sin saber, no te lo podrían explicar por qué. Ni tú podías explicarlo por qué, te sentías obviamente halagada diciendo, pues, pero no halagada de tu persona, pero halagada de que algo estaba pasando con esa práctica, ¿no? Pero eso te da justamente esa presencia sanadora a través de lo que tú vas proyectando gracias a la práctica, gracias a tu respiración, gracias a tus ejercicios de meditación que te permiten estar unas horas a la semana en silencio o cantando mantra. Y no es como mucha gente cree que los mantras es Fu Manchu y que hace las cosas y dices, voy a cantar un mantra para y te da una receta. No. El hecho de cantar mantra, el hecho de respirar, cambia completamente tu sistema nervioso, tu sistema inmunológico, tu proyección, tu manera de asimilar la cuestión mental y eso Ujú. te da justamente esa presencia, ¿sí? Porque la gente inmediatamente siente, ay, es algo. Yo me acuerdo con mi maestro que era una presencia inmensa, e increíble. O sea, la gente no lo puede creer, porque apenas entrabas en su presencia y sentías algo, no sabías qué era, particularmente cuando empezabas a entrar a ese tipo de prácticas y de cosas, pues no sabías qué pasaba, ¿no? Este, pero sentías así como hasta casi vibrabas y decías, ¿qué pex, no? ¿Qué está pasando? Presencia entonces, perdón, pero presencia entonces puedo pensar que es esa proyección del aura misma, Exactamente, de esta parte en donde se refleja una energía de luz que llena como que todo, está en ti, que que tú provocaste, y que tienes como divinidad. que tú creaste como a través de tu esencia divina, porque todos tenemos la capacidad, en los hombres, la capacidad de aprender a conectarnos con nuestra esencia divina y con las mujeres ya la tienen y nada más es mucho más fácil que se conecten, pero ese es otro tema. Sí. Lo importante es entender que tu presencia sanadora, tu proyección, ese efecto de paz que Ujú. provocas en los demás, nada más estando presente, es gracias a tu práctica de mucho. No se da tan rápido cuando practicas otro tipo de yoga y esa es una de las ventajas, digamos, de las ventajas competitivas del Kundalini Yoga frente a los otros yogas, que muy rápidamente tienes esa presencia. Sí, yo tenía poco yendo a las clases En la en la quinta. Quinta Colorada, no tenía tanto y bueno, iba solo los domingos.
y a veces cuando tenía otros asuntos no llegaba, porque no me levantaba. Entonces no iba. O sea, estabas en la cama. Ajá, sí. Eso eran los otros asuntos. Entonces no llegaba a la clase y tal vez no era tan constante. Para mí en lo personal, eh, la pandemia, porque no tuvimos pérdidas, la pandemia me dio la oportunidad de hacer mi nivel básico de formación como instructor. Entonces ya todo eso me fue ¿Por qué te dio llevando esa oportunidad? Porque lo hacíamos online, porque en lo hacíamos línea. online, y como yo soy servidora pública de 8 de la mañana a 9 de la noche, algo así. Entonces, hacerlo en la online te permite ir ajustando y acomodando los tiempos, y eso me lo permitió a mí. Y bueno, usted me dio, la facilidad también de los viernes. Entonces, eso hizo que yo entendiera un poco más cómo es que la gente de pronto se acercaba. Todavía el viernes, jueves, no sé, la semana pasada, hubo alguien que se acercó a mí y me dijo: "¿Cómo le haces en el tráfico?", ¿no? "¿Cómo le haces para no mentarle la madre a alguien que te está tocando y se tiene que meter? ¿Manejas, no?". Le digo: "Sí, manejo". "¿Y vienes, no?". Le digo: "Sí, vengo desde la villa hasta acá, hasta Perisur". Digo: "¿Cómo le haces?". Fue de lo primero que yo noté cuando empecé a tomar Kundalini, cómo me bajaba un poco. No, claro, sigo diciendo: Pero "Güey, a quítate". veces necesitas No, tu sí, me lo da que yo llamo tu terapia. mi dosis. Yo lo que les conté el otro día, que fui a recoger una alumna lituana que vive en Ámsterdam, justamente al aeropuerto. Llego, se sube al coche y yo salgo y ya sabes, todas esas motos las traigo hasta el copete, Sí. porque te rebasan a la derecha, a la izquierda todavía se vale, pero a la derecha a veces no saben y se ponen entre los coches. Y entonces empecé a decir a la moto, así, ni me oía el motor, ¿no? Y la alumna me dijo, maestro, ¿cómo es posible? Y lo que le contesté, no estaba enojado, le dije, necesito mi terapia. Y yo todo eso, maestro, es cuando yo le pregunto: "¿Qué es estar en presencia?". Entonces, o ¿qué es estar en tu presencia? Entonces, cuando tienes esos momentos, cuando tienes esos sentimientos de que quieres, quítalos todos, ¿no? O que, oh, Dios, Pero lo yo asimilas. empiezo a notar en forma consciente más el manejar, me hace dar cuenta de cómo estoy hoy, ¿no? De quítate, güey, quítate, ay, a este güey, no les grito, no les pito, pero todos esos momentos me hacen ver y entender, estoy fuera de mi presencia, sigo estando en mi presencia, ¿cuál es mi presencia, no? ¿Dónde estoy? Lo esencial, como lo vimos ayer, es no reaccionar de un sitio emocional. Si tú le pitas, siempre de manera neutral, pitas para que sepa, para que sea alerta. Si lo pitas desde el enojo, ya perdiste. Perdiste tú. ¿Por qué? Te reaccionas y te vuelves irracundo, etcétera. Pero puedes muy bien tomar distancia y eso es lo que aprendes con el yoga, a tomar distancia con tus ups and downs, tus altos y bajos de tus emociones, pero en vez de estar involucrado o involucrado en la emoción de ups and downs, estás viéndote a ti subiendo, bajando, pero no te involucras. Pero ese entonces ya no soy yo. Claro, Esa yo ese no eres soy el, gritándole y diciéndole: "Quítate", ¿ya no soy yo? no, porque como lo vimos en el podcast número uno, esa es la otra realidad, ese es tú en la vida diaria, pero tú en la vida diaria, si tú tomas distancia de lo que estás viendo, que eres un espectador de ti mismo, ese es tu verdadero yo, ¿sí? Lo tomas desde tu esencia, hasta te da risa, ¿no? Sí. Te da risa de que, pero te ríes, no estás enojado, Sí, ¿no? sí, sí, puedes No, tener tu momento de conciencia, pero si ¿no? te identificas con esa reacción, es cuando ya perdiste Así y me agarro. perdiste. Entonces, lo que aprendes con el yoga y la meditación es justamente siempre verte a ti mismo con una cierta distancia, automáticamente, pero es un entrenamiento. Eso no se da así nada más. Tienes que llevar, entrenarte, meditar, ver, tener esa capacidad de esa distancia para poder reconocer que tú no eres ese que está manejando un coche,
que le está mentando la madre al que está ahí, que está. Pero si tú te identificas con esto, entonces tú crees que eres eso, entonces empiezas a sufrir. Y esa es la belleza del yoga, que te enseña esta cuestión, que como yo dije ayer, ¿no? Primero observas, tomas distancia y después acepta lo que está pasando, porque a lo mejor le mientas la madre a la moto que pasó y todo, y él te va a reaccionar y tú te ríes, ya no tiene armas. Esa, o sea, esa reacción justo me ocurrió hace unos días, ¿no? Digo: "Bueno, este güey se quiere meter así, pues ya nada más pásale", y me río. Entonces, esos momentos sí me hace pensar en que todo lo que he aprendido lo puedo mirar desde lejos y no es que quiera controlarlo, sino que todo puede pasar, todo puede ocurrir, pero yo puedo estar en donde estoy y tengo entonces la idea de que estoy en mi propia presencia, En tu ¿no? propia esencia, En mi propia esencia, ¿sí, no? en esa conexión Sí, y como divina. va y viene porque no somos perfectos, porque tenemos que perfeccionar todo el tiempo. Entonces, lo que vamos aprendiendo con el yoga, la meditación, es quitarnos todas esas zonas de incomodidad, ¿no? Ya no nos importa tanto. Ya la vida la ves como un juego y juegas con la vida, no de una manera manipuladora o de Ujú. una manera cínica o haciendo bullying, ¿no? Pero viéndolo como la vida es un gran juego, hay que disfrutarla y cuando son cosas malas hay que aprender de ellas, pero ya no estás involucrado con esto. Y eso se aprende, uno con la práctica y otro con la madurez de la edad. Cada vez hay menos cosas que te molestan. Yo veo a todos esos jóvenes, todo les molesta. Ayer estaba viendo el joven que estaba ahí en el rincón. O sea, me pareció increíble que probablemente tenía 22, 25 años. No podía estar ni 10 segundos inmóvil. Está Sí, porque todo. todo lo traes Y entonces él en la se cabeza. identifica con eso. Y eso es lo que te lleva al sufrimiento. Yo leí, recién algo que decía, que cuando que el camino del yogi es muy largo y que comienza cuando tú te haces consciente de que quieres estar en tu presencia. Y Exacto. que el camino es muy largo, ¿no? El Un camino es libro largo. sagrado Pero que ya conozco ahora. la diferencia de Kundalini Yoga es que Es la la rapidez, sensación de la presencia es muy rápida. sí, te Con vuelves otros tipos de conciencia. yoga que son muy buenos, que finalmente va a lo mismo. O sea, final del camino va a lo mismo, ¿no? Pero la gran ventaja competitiva es que la sensación que vas a poder tener cuando terminas una clase de yoga o una práctica es justamente esa distancia y esa manera de sentirte neutral, pacífico y todo. Y al principio te dura 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, Sí, 10 minutos, pero poco a poco, adquiriendo experiencia, adquiriendo tiempo y todo, te vas dando cuenta que va invadiendo tu día. Y como tú dijiste al ujú, principio de esta conversación, tienes y ya estás observando qué te pasa sí. cada vez que tienes un alto o un bajo. Dice, ay, ¿qué me está pasando? Antes no lo podías hacer. Tú te Pero ibas al también alto. sé, maestro, que no me define, ¿no? Hoy que tengo esta herramienta, puedo identificar desde la mañana que salgo a mi casa, agarro el volante y bueno, estoy hablando de algo que muchos que manejamos nos pasa todos los días, ¿no? Entonces, que cuando sé que salgo de la casa, agarro el volante y apenas avancé poco o mucho más, sé la Nidia, la Narayan que hoy está y cómo está. Entonces, eso me da oportunidad de ir alineando, de Exactamente. ir respirando. ¿Cómo haces tú para reconectarte? Vuelve a Respirando, respirar, respirando, escucha música, canta mantra mientras, mantras. no demasiado porque puedes volar,
y olvidarte que pero llego estás más manejando. rápido, como en ave voladora. Pero hay que ser cuidadoso porque la Sí, te meditación pierdes. mientras manejas no es lo más recomendable, pero escuchar una música que te llena el corazón, que te vuelve más alerta, porque es una cuestión de estar alerta, ¿sí? Cuando estás en la vida diaria, ¿no? Entonces, esto te ayuda, ¿sí? Sí, sí, y entender que, bueno, pues estamos aquí, pero no vamos a estar todo el tiempo conectados, No, sino, como lo dijo usted, conectarnos en la plática del primer podcast de esta serie, de estar presente, ¿no? Y que sepamos utilizar esta herramienta de Kundalini que es tan poderosa para podernos traer otra vez y ponernos en nuestro centro y en los momentos que sean difíciles para nosotros, es un vaivén, retomar. va y ven, pero cada vez los espacios se hacen más grandes. Y como tú Ujú. lo dijiste muy bien al principio de esta maravillosa conversación, en donde se ve que adquiriste mucha sabiduría para que vean, ¿sí? Los que escuchan, los que ven, ¿sí? Que poco a poco vas adquiriendo esa presencia, porque todo el tema, Consciente. exactamente, la presencia es parte del fenómeno, del proceso de ser más consciente. Muchas gracias. Satnam, maestro querido. Satnam. Satnam.